Y estamos de nuevo un día más aquí en el canal y hoy os vamos a mostrar cómo pintamos estas llantas en amarillo flúor o fluorescente, como lo queráis llamar, ¿vale? Todo lo vamos a mostrar desde aquí y nada, vamos a darle caña. El que vamos a usar para esta ocasión es el Opacryl de Roberlo y este es el RAL 1026, ¿ok? Vale, esta pintura va a catalizar 2 a 1 y entre un 10 y un 15% de disolvente. El taller donde nos encontramos es Taller Evolution Park y con esta gente venimos haciendo cosas muy guapas. Ya hay unos cuantos videitos con ellos. Aquí tienen una preciosidad que hicieron aquí los colegas, que es este fantástico coche que he subido por ahí algo en las stories y algún reel en lo que sería en el Instagram, ok. El capó este, a los que me siguen por Instagram ya lo habéis visto. Y bueno, es un taller que viene haciendo cosas un poco distintas, un poco más locas. Y nada, hay cosas muy buenas que andamos por ahí cocinando, que ya os mostraré. Y nada, aquí seguimos con el amigo Paco Teruel. Ahí lo tenemos, el auténtico Paquito Teruel. Vamos, Paquito. Vamos, Paquito. Y nada, estamos desengrasando las llantas, vamos a proceder a empapelarlas y vamos al lío. Vamos a mostrar aquí lo que viene haciendo el amigo. Le mete aquí una varilla, ok. Y ahora atornillamos por aquí. Para que veáis el sistema que usa el amigo Paco. Por lo tanto, no se nos movería y podríamos estar moviendo la llanta o el ring, como le llaman los amigos latinoamericanos. Ring. Sé que lo suyo es quitar el neumático. El cliente no ha querido quitar el neumático, por lo tanto se tiene que respetar. Le hemos hecho lo que es el empapelado, separando todo lo que hemos podido. Bueno, primero, para el color que vamos a usar y todos los fluorescentes, hay que dar una capa de color, de base de color blanca, ¿ok? Entonces, nosotros aplicaremos primero una mano de color blanca, dejaremos secar. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a darle una imprimación húmedo sobre húmedo, ¿ok? Porque así vamos a generar menos molla. Si le empezamos a dar una pintura bicapa, lo mismo hay que darle muchas capas y después nos podría hacer como un restupado. Entonces en esta ocasión nos vamos a permitir de darle una imprimación húmeda sobre húmeda blanca. Esta pintura requiere que lleve la pieza un fondo blanco. Me da igual que lo deis con una pintura bicapa, una imprimación húmedo sobre húmedo, una pintura monocapa, lo dejéis secar y después apliquéis lo que es la pintura fluorescente. La pintura fluorescente es una pintura monocapa, creo que la base es fluoretánica, ahora lo leeremos. Y sí que lo más cómodo sería aplicar una base bicapa o una imprimación húmedo sobre húmedo y la pieza ya no la tenemos blanca, y después ya aplicarle la pintura. La pintura es brillo directo, ¿ok? Lo único que pasa es que no la podemos dejar sin protección, o sea, hay que acabar metiéndole un clear, hay que acabar metiéndole un barniz. ¿Por qué? Porque si no, esta pintura, cuando la dejamos expuestas al sol, se acaba deteriorando. Es una pintura que nosotros tenemos que conservar. O sea, el cliente, cuando se la vendemos, cuando el cliente se lleva una pieza pintada, hay que decirle que tiene que conservar, de no ponerla mucho al sol, porque por mucha protección que le demos, es un color, son pigmentos que sufren muchísimo a lo que es al sol. Vamos a darle a la aplicación del blanco que llevan estas llantas. You wish that you can do better. I know that I can do better. I'm so in love with the cheddar. I'm so in love with my little boo. It was written like a letter. Think I was born with the juice. Think I was born with the sauce. Think I was born in love. Pues como hemos dicho, este es el producto que vamos a usar. Es de Roberlo, el Opacryl, el RAL 1026, y vamos a usarlo con un catalizador rápido porque es una llanta y bueno, tiene muchas formas, muchas curvas y es la mejor opción que tenemos. ¿Ok? Vale, vamos a abrir el bote. Le he quitado eso y mirad qué pasada, ¿eh? Es una locura. ¡Wow! Eso parece fosforito.
Mira, parece lo de linterna verde. Buah, mira, es una locura, mira, guau, qué guapo. Vale, vamos a moverlo, muévelo, Paquito. A ver, ¿tiene pozo debajo? Sí, tiene un poquito de pozo, es importante menearlo, ¿vale? Súbelo para arriba, para que veáis, ¿lo veis? Es importante que sea movido, ¿vale? Trae toda la pigmentación que tiene. Nada, vamos a terminar de mover y seguimos con el que veáis lo poco que cubre la pintura. Prácticamente, mira, no cubre nada, por eso es muy importante que usemos el fondo blanco, si no va a ser un desastre. El rip. Bueno, chicos, para que veáis, mira las paredes, fijaros, esto no cubre nada. O sea, una vez que le hemos metido el disolvente, que al final le hemos echado un 10%, fijaros, no cubre nada. Por lo tanto, aunque uséis, imaginaros que vais a hacer una pieza, le deis imprimación blanca y después si os sale alguna chapa, no le deis un spray que no sea igual de blanco, porque se va a notar. Entonces yo creo que es una pintura que prácticamente, si no la hacemos húmedo sobre húmedo, o aplicándole una base bicapa en blanco, no nos va a tapar ningún defecto que sea de una corrección de color, un canto que se haya visto. Y vuelvo a repetir, das una imprimación blanca y después la lijas y te sale un canto, y lo mismo la imprimación en spray blanca no va a pillar el mismo tono y se nos va a ver esa mancha cuando saquemos el coche de la gabina, o le tendremos que dar una infinidad de manos y así ni todo se acabará notando. ¿Ok? Así es que es importante que esté el fondo, que sea homogéneo en el color. Bueno, que no lo he comentado antes, la pistola que estamos usando en toda esta ocasión es la Sagola, la 3300, la GTO, que ya tengo por ahí un vídeo pintando una moto. Y bueno, justamente fue este chico de este taller Evolution, quien me prestó la pistola para hacer el vídeo. Como podéis ver, el color es una pasada, esta boquilla es 1.3 y ahora os voy a decir la configuración que vamos a usar. Y presión. ¿Qué vamos a usar, Paquito? Vale, pues mira, de abanico tenemos abierto a tope. Abanico a tope. Y de producto tenemos 2 vueltas. 2 vueltas de la producto. presión que vamos a usar es 1.6. 1.6, perfecto. Vamos a ver. Craig, then I turn up to a boss. Gotta go and get it. I keep running up the digits. Lost my mind, I gotta fix it. Kill the beat, cold killing. Need to change the way I'm living. Never sleeping, I'm tripping. This is forever and ever. We live forever and ever, yeah. We go forever and ever. Pues ya tenemos aplicada lo que es la primera mano de color y esto está siendo una auténtica locura. Es una pasada. No sé si el móvil es capaz de reflejar, porque lo ves aquí, es una llamada de atención alucinante. Entonces le hemos aplicado ya lo que es la primera mano de color, que es una locura verlo, la sensación, o sea, cómo se te va la vista. Es que no sé, la pistola y todo, lo verde ahí, no sé, parece algo sacado de una película de ficción. Nada, le hemos aplicado una mano, perdonad, pero es que estas son las maravillas de este trabajo cuando consigues poder hacer algo así. No todos los días hacemos algo de esta manera, muchas veces trabajamos con coches comunes o coches que tampoco tienen mucha repercusión, o sea, son coches que vamos a pintar, que los tenemos de la mano, pero cuando nos cae algo así es para disfrutarlo, Yo me lo estoy pasando pipa. He venido a este taller para hacer asesoramiento sobre la aplicación y me lo estoy pasando como un niño pequeño. ¿Ok? Nada, no me enrollo más con el tema. Nada, ya le hemos aplicado lo que es la primera mano, os he explicado que esto es un monocapa, os dije que os iba a decir cuál es la composición, a ver si en el bote me lo pone, y ahora lo dejamos secar para aplicarle lo que sería la segunda mano. ¿Ok? Aquí vamos a ir viendo cómo está quedando. Ok. Bien estiradito, bien brillante. De pintura hemos hecho 300 gramos, listo al uso, bueno, 330, ¿vale? Y podemos tener ahí como unos 200 gramos todavía. Hemos gastado en lo que es la primera mano, hemos gastado solamente 100 gramitos, ¿vale? La pistola al tener tanto el paso cerrado, pues bueno, nos ha permitido de ir dando repasos y cargando, no hace falta sobrecargar la llanta. La pintura es bastante
líquida, o sea, está muy bien diluida, la proporción que tiene es una pintura bastante ligera y bueno, estira, o sea, la vamos pintando, se absorbe bien, incluso hacemos un lado y otro y la pintura se absorbe bien y queda brillante. Igualmente, lo que os he comentado, hay que acabar dándole barniz, entonces con esto lo que vamos a conseguir es que nos quede estirado, cubierto, sin necesidad de ninguna sobrecarga, y después ya en el barniz, si vemos que hay que apretarle un poquito, le apretamos, pero en el barniz, no en el color. Igualmente es una llanta, no hay que volverse loco metiéndole cargas de barniz, hay que quedar estirada y brillante, pero sin exceso, ¿ok? Y como he dicho, todo lo vamos a hacer con esa pistola. ¿Por qué? Porque hemos empezado con esa pistola, ya le tenemos la mano cogida a hacer la llanta y no cojo una pistola para una cosa, otra para otra, otra para otra, porque una llanta es algo que no estamos acostumbrados, por lo menos tanto yo como este chico, a pintar. Entonces, una vez ya que le hemos pillado el punto con un producto a una pistola, ya vamos a darle todos los pasos con esa pistola para asegurarnos de que lo tenemos bastante controlado. Si ahora en la mano de barniz cambiamos de pistola, pues a lo mejor no las estamos jugando. Ok, esta pistola, como dije en el vídeo anterior, para mí, para pintar motos viene muy bien, tiene el abanico muy chiquito, estamos pintando con el abanico abierto y fijaros, pero bueno, es una alternativa a las demás pistolas. Lo mismo hay gente que puede llegar a pintar con ellas. Yo personalmente para un coche entero ya la intentaré probar, pero creo que a los que estamos acostumbrados a abanicos muy grandes se nos haría muy lento pintar con ellas. Vale, pues nos vamos a disponer a ver lo que es la segunda mano. Ahora no sacaré mucho. Bueno, ahora nos tocará meterle lo que es el barniz. La laca que vamos a usar es esta, la Custom Clear, que es la que tengo yo, que es para los V, es de Carisma, de RM, y la verdad que es una pasada. Está preparada para proteger lo que son todos los metal flake o los tornasoles estos, los cambios de color. Tenemos al compañero Paco ahí aplicándole lo que es la segunda mano de barniz y nada, os voy a comentar. Le hemos aplicado dos manos, como habéis visto, de lo que es la pintura amarilla fluorescente, y hemos gastado 300 gramos, listo al uso, ¿vale? O sea que le ha llegado a cada llanta a 150 gramos. Tenéis que tener en cuenta la cantidad de pintura cuando pintamos una llanta, que se pierde. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tampoco llevaba un exceso de producto, ¿vale? Sí que estaban cubiertas, estaban pintadas, ¿vale? Hemos esperado que secase como unos 30 minutos y nos hemos decidido a darle ya lo que sería el barniz. Es un barniz que ya habíamos probado, que sabíamos que funcionaba. No todos los barnices valen para pintar encima de una pintura monocapa, y menos si esa pintura estuviera cargada. Imaginaros que fuera un capó, que hemos pintado un capó, que le hemos dado una buena mano o dos buenas manos de pintura monocapa, y después le aplicaríamos un barniz. Puede que nos hiciera una bajada de brillo o una mala reacción. Ahora hemos hecho también lo que serían 300 gramos de laca listo al uso, y le estamos aplicando lo que serían las dos manos. Cuando el colega salga de pintar, veremos cuánta laca ha gastado, para que os hagáis una idea la cantidad que le ha podido quedar de producto. Como sabréis, no se puede cargar mucho por los radios que tiene y por la posición que está la llanta. Sí que tenemos la suerte que si hay una pequeña sobrecarga, vamos a girar lo que sería la rueda o la llanta o el ring, como lo queráis llamar, y podemos corregir eso, pero hay que intentar no hacerlo, ¿vale? Sí que puede llegar a suceder, porque hay mucha coincidencia, los palos y todo. Bueno, aquí la tenéis, como podéis ver. Está bien pintada, bien brillante. Bueno, aquí ya las tenemos en la calle. ¡Wow! Brutalísimas. Brutalísimas como han quedado. Pasada. No sé si se puede apreciar la locura. ¡Wow! Es una locura cómo se ven. Cómo brillan. No nos ha mermado nada el brillo. Ahí lo tenéis. Es muy importante que usemos lo que sería el mismo catalizador. Hemos usado un catalizador rápido y después hemos usado un catalizador rápido para el barniz. Lo que no podríamos usar sería en el monocapa, imaginaros, un estándar y después meterle con el barniz uno rápido. Habría que usar exactamente los mismos en las dos ocasiones, o en un momento dado usar
el rápido para lo que sería el primer paso, o sea, el amarillo, y después un estándar. Nunca al contrario, no podemos aplicar algo estándar y después aplicar el siguiente producto con rápido en lo que sería lo alto, a no ser que secara mucho, o sea, que lo dejásemos una hora, ¿vale? Si por lo que sea tardan en secar, por el motivo que sea, lo que hacemos, esta pintura tiene una adherencia química de 24 horas, o sea, a las 24 horas, si no hubiese altas temperaturas, podríamos lo que sería volver a barnizar. En este caso nosotros lo hemos hecho, como habéis visto, seguido. El brillo está perfecto, o sea, el brillo está perfecto, no hay ningún problema. Este color trabaja con el fondo, si lo veis en el bote no está tan luminoso como aquí, que está trabajando el blanco y lo que es el amarillo. Y nosotros lo que hemos aplicado primeramente ha sido el Extra Sealer White, que hemos dejado evaporar unos 30 minutos, así también pueden haber aguantado como unas 24 horas. Este aparejo tiene adherencia, lo que es química, hasta durante 5 días, ¿ok? Pero nosotros a los 30 minutos ya hemos dispuesto a aplicar lo que sería el Opacril. El barniz que usemos es importante que tenga alto contenido en protección UV, ¿vale? Como he comentado antes, esta pintura no aguanta bien a lo que es la luz solar. Eso también el cliente lo tiene que saber, que no es lo suyo que esta moto la deje expuesta al sol, entre a trabajar a algún sitio y la deje expuesta al sol sus 8 horas de trabajo, porque no es una pintura que esté preparada para lo que es aguantar los rayos ultravioleta. Hubiese sido lo que fuera una pieza, imaginaros una pieza que fuera plana, no con tanta forma, porque aquí, como podéis ver en el vídeo, constantemente le estamos aplicando, dándole la vuelta. Aunque yo acelero la imagen, son muchas pasadas las que se le llega a dar por ambos lados. Entonces, aunque digamos que le hayamos dado 2 capas, son 2 capas muy bien dadas, ¿vale? No sobrecargadas, porque no tiene que estar sobrecargado, tiene que estar aplicado, ¿vale? Si hubiese sido una pieza que no hubiese tenido tanta forma, digamos que aplicáramos así, habría que haberle dado 3 manos, ¿vale? Porque esta pintura, como digo, es poco resistente a lo que son los uvas. Y en el caso de barniz exactamente igual. Al estar colocada de esta manera, le vamos metiendo, pensad que tiene 1,7 kg más o menos de presión, como hemos comentado. Ahora se desperdicia apenas producto. Es una pistola que, como expliqué, no tiene un abanico muy grande, pero toda la pintura concentrada a lo que es la zona. El brillo ya lo veis. Dicho es, cuando aplicamos la imprimación húmedo sobre húmedo, lo dejamos secar mínimo 30 minutos hasta 24 horas. Hay una adherencia química en muchísimas marcas, en lo que es en la que hemos usado nosotros tenemos hasta 5 días, ¿ok? Y después, una vez que hemos aplicado la segunda mano, en este caso, que es una buena segunda mano, en el caso de una pieza, digamos, suelta, más plana, haberle aplicado 3 manos, 30 minutos o 24 horas, ya aplicaríamos el barniz. En caso de una pieza le tendríamos que dar hasta 3 capas de barniz con alta protección ultravioleta, y en el caso este hemos dado 2 manos, pero como he comentado, a irle dando así, la verdad es que se carga un poco más. Bueno, y ya sabéis, si te gustó el vídeo, darle like, y si no estás suscrito, suscríbete. ¡Adiós!